Dios les bendiga, mis amados hermanos. No sé si ustedes han notado que en los comentarios del primer video, o la primera parte que subimos sobre este tema, la gran mayoría de las personas que profesan el bautismo solo en el nombre de Jesús, nos comentan con ofensas, con vituperios, con groserías, a todos aquellos que profesamos el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o la fe trinitaria. No son todos, pero sí una gran mayoría. Tanto a mí como a quien profesa la fe trinitaria nos dicen cosas tales como imbéciles, estúpidos, idiotas. A mí me dicen pastorcete con comillas, pastorcete imbécil o pastorcillo estúpido, bueno para nada, tarado, en fin, muchas otras linduras más que salen de sus bocas con las que en otros momentos de su vida dicen que bendicen o que alaban a Dios. Deben de saber que yo los perdono sinceramente y con amor en Cristo Jesús, porque yo sí conozco al Dios de amor. Los perdono de corazón. Pero menciono esto porque es necesario hacer notar a todo aquel que aún anda indeciso en cuanto a estas doctrinas, que en sí mismo ya es un argumento grande y contundente, si no es que el mayor de todos, el ver cómo los que profesan la doctrina unitaria en su mayoría son personas que no conocen el amor de Dios y por lo tanto no pueden andar en la verdad. En sí mismo eso ya es el argumento más contundente, porque escrito está en 1 Juan 4:20 que el que no ama a su prójimo o a su hermano, al que sí puede ver, ¿cómo dirá que ama a Dios al que no puede ver? Y también en 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es evidente y contundente que si ellos aún no han podido comprender los dos máximos mandamientos que nos haya dado Dios y que son muy sencillos de entender, acerca de amar al prójimo y de no ofenderle, si no han comprendido eso, que es muy sencillo y no lo practican, sino que andan en ofensas y contiendas, ¿cómo podrán entender doctrinas de bautismos y de otras cosas? Con eso nosotros vemos que están en engaño, en mentira y en error. El príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les brille la luz del Evangelio, como lo dice en 2 Corintios 4:4. Con esas conductas nos dan la razón. Y también en los comentarios se hace bien evidente lo que decíamos en la primera parte acerca de que, aun que se les haya mostrado en línea el manuscrito original con la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos, tal como lo anunciamos, seguirían sin argumento y sin razón diciendo, en los pergaminos no aparece, o Roma torció la Biblia. No tienen ningún manuscrito que mostrar donde diga que solo en el nombre de Jesús, pero siguen y siguen diciendo en absoluta necedad, en los manuscritos solo dice Jesús. Más claramente evidenciado que están en error, no se puede. De hecho, ni se necesita. También vemos que otra de las incongruencias y necedades de aquellos que se aferran a la mentira es cuando ellos dicen, en un 70% en sus comentarios, dicen, Mateo 28:19 dice en el nombre, no dice nombres en plural. Bueno, primero, díganselo y reclámenle a Dios. Díganle, ¿cómo te atreves a decir nombre en singular y luego decir en plural 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Reclámenle a Él, porque nosotros no escribimos eso. En segundo lugar, con esa frase se condenan a sí mismos, porque en esa frase están aceptando que Mateo 28:19 sí contiene entonces los 3 nombres en los que se ha de ir a bautizar a la gente. Y entonces, ¿dónde está su argumento de que no existía en el original esa frase? Y tercero, se requiere tener muy poco discernimiento y entendimiento para no darse cuenta de que después de la palabra nombre, dice y menciona a 3 personas. Y todo mundo que tenga un poquito de sentido común sabe que decir en el nombre de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es hablar en plural. Y por último, en este breve anexo, también es de destacarse que en sus comentarios ellos también afirman en un altísimo porcentaje que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos. Primero, con ese comentario también vuelven a aceptar que Mateo 28:19 sí está como nosotros afirmamos en los pergaminos. ¿Dónde está su argumento de que no decía eso en los pergaminos? Y segundo, volvemos a decirles, vayan y reclámenle a Dios porque nosotros no escribimos eso. Vayan y díganle a Dios, ¿cómo te atreves, Dios, a llamar nombre a lo que es un título? ¿Cómo te atreves, Dios? ¿Por qué dices eso? Y tercero, cualquier persona con un poquito de verdad en su corazón y que no ande en necedad evidente, sabe que solo se dice el título de aquel a quien se representa. Pero eso lo vamos a explicar en el resto del video. De momento, hasta aquí este anexo. Acompáñame a ver el resto que te habíamos preparado. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en La Biblia dice así. Argumento secundario número 1. Ellos dicen también que la fórmula trinitaria no aparece en la Biblia y que nunca se dijo en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo para referirse a Dios.
Y es que, por cierto, ellos niegan la Trinidad, y por ello es que se les conoce como los solo Jesús o unicitarios o unitarios. Pero, como ya demostramos antes, basta con que Jesús nuestro Dios lo haya dicho una sola vez en Mateo 28:19 para que todo aquel que no esté en necedad diga: amén, Señor, así lo haré, Señor Jesús, como tú lo ordenes. Y Jesús dijo y ordenó claramente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además, no es cierto que no aparezca más veces la fórmula trinitaria para referirse a Dios en el resto de la Escritura, porque tenemos también otros pasajes que nos hablan de esa forma trinitaria, donde claramente se menciona al Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios y tres personas a la vez, como en 1 de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O 2 de Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O como en 1 de Pedro 1:2, entre varios otros. Pero como argumento para este punto, eso basta. Aunque el tema Trinidad es aparte y un día lo tocaremos en otro video de manera muy amplia, así que te recomiendo que lo esperes. Argumento secundario número 2. Ellos dicen: del Hijo sí sabes que se llama Jesús y puedes mencionar su nombre al bautizar. Pero, ¿cómo vas a bautizar en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre del Padre si no sabes cuál es el nombre del Espíritu Santo o el nombre del Padre, como para que los menciones al bautizar? A ver, dicen, ¿cuáles son sus nombres? Dime. ¿Y creen que eso es un argumento? ¿Qué responder a eso? Bueno, en primer lugar, responderles con la primera pregunta del video. Decirle: estás poniéndote a discutir con Jesucristo y a refutarle que por qué se atreve a decir que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú le dices simplemente: ¿y yo por qué voy a hacer eso? A ver, dime, Jesús, primero, ¿cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Te vas a poner a discutir con Dios? Son órdenes de Jesús, el Todopoderoso. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, toda persona que no sea necia y que sí tenga sentido común y que tenga un poquito de inteligencia básica, sabe que cuando uno dice en el nombre de tal persona, no es necesario decir el nombre de la o las personas. Todo mundo sabe que si yo voy, por ejemplo, a una reunión de cristianos representando a la congregación, yo llego y digo: vengo en el nombre de mis hermanos de congregación. ¿En cabeza de qué insensato cabría decirme en esa reunión: ah, sí, pues dime todos los nombres, a ver, ¿cuáles son sus nombres? Y que yo tuviera que decir al presentarme los 500 nombres de los hermanos en nombre de quien yo vengo. Y que tuviera que decir: vengo en el nombre de Jerónimo, en el nombre de Elba, en el nombre de Patty, en el nombre de Edgar, en el nombre de Ramsés, en el nombre de Laura, en el nombre de Hilary, en el nombre, así 500 nombres. Solo a un necio e insensato se le ocurre decir eso como un argumento. Cualquier entendido sabe que cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quería decir en honor y en autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura en Proverbios 18:2, no haya placer el necio en adquirir inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Argumento secundario número 3. Ellos dicen que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento en donde se vea que los apóstoles o discípulos bautizaban usando la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos. ¿Me estás diciendo que para que a ti te dé la gana obedecer alguna orden que haya dicho Jesús el Todopoderoso en los Evangelios, tú le exiges y le requieres que Él a fuerza te ponga ejemplos en las cartas de Pedro o Pablo o Juan, y si no, simplemente no te pegará la gana obedecer lo que Él haya ordenado solo porque no tienes ejemplos? ¿Eso es lo que estás diciendo? O sea que, como tampoco hay ningún ejemplo en el libro de los Hechos ni en las cartas de los apóstoles donde se pueda ver que alguien haya sido señalado como adúltero solo por codiciar a la mujer de su prójimo, luego entonces tú andas de adúltero, ¿no? Pues no hay pasajes de ejemplo que te hagan obedecer lo que Jesús ordenó en los evangelios, de que no andes codiciando a la mujer ajena. Andas de adúltero porque no tienes ejemplos. Su propio argumento los condena, porque tampoco hay ningún ejemplo en el libro de los Hechos donde se vea a los apóstoles metiendo al agua a alguien y que al meterlos al agua estén diciendo la fórmula bautismal: yo te bautizo solamente en el nombre de Jesús. Tampoco hay ejemplos de eso. Entonces, ¿por qué lo hacen? Según su propio argumento. No hay ejemplos, sino que simplemente hay partes donde se dice que mandaban a bautizar a tal persona en el nombre de Jesús, pero el ejemplo vívido donde se ve a usar la fórmula bautismal no está. Entonces, ¿por qué no usan su propio argumento contra sí mismos?
O sea que tenemos 4 o 5 argumentos contundentes que derriban este solo argumento errado que ellos dan. ¿Nos damos cuenta de la insensatez de ese su, entre comillas, argumento? Dios lo ordenó en Mateo 28 y punto, se obedece. Solo el rebelde necesita ver ejemplos para ver si obedece o no la orden de Dios. Argumento secundario número 4. Ellos también dicen que, ¿por qué entonces Pedro dijo que era en el nombre de Jesús en Hechos 2:38? Bueno, en realidad tenemos más de 3 argumentos contundentes que derriban ese argumento, pero diremos solamente unos 3 para no tardarnos tanto. Y en el primero de ellos daremos simplemente la respuesta concreta, y es una respuesta espiritual, por lo que sabemos que los que quieren negar a fuerza la palabra no la van a entender. Pero también recuerda, mi amado hermano, que los argumentos que suenan rudo son para evidenciar las herejías y las falsedades de los que no aman a Dios. Sin embargo, para ti, mi amado hermano, que estás abierto de corazón y que solo estás aprendiendo y tomando nota para defender la sana doctrina, recuerda que para ti no es la palabra ruda, solo la enseñanza, y es con amor. Empecemos con la respuesta directa, que es el primer argumento que derriba este error. En primer lugar, hay que ver por qué se solía decir en el libro de los Hechos, se bautizaron en el nombre de Jesús. Veamos. Para llegar a Dios, el Padre, se requiere tener Espíritu Santo. Y esto solo se obtiene por la fe en el Hijo, en Jesucristo, y por entregarse a Él para dar honra a su nombre. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera que quiera llegar al Padre tiene que hacerlo por medio del Hijo Jesús. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le llamare. Y para llegar a mi Padre, dijo también en Juan 14:6, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y para ello, nadie puede hacerlo, dijo en Juan 3:5, si no nace primero del Espíritu Santo. Y el mismo Padre dice en Salmos 2, yo publico en mis decretos, mi Hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones, honrad al Hijo para que no se enoje. Entiéndase que el Padre es quien está hablando ahí, pues dijo, mi Hijo eres tú. Entonces dice, honrad al Hijo para que no se enoje el Padre. Y en el Nuevo Testamento, Dios dice acerca de los que quieren solo tener y solo honrar al Hijo, pero que desprecian el nombre del Padre y por ende del Espíritu Santo. Así dice Dios en 1 de Juan 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que creer el Evangelio es creer en Jesús como aquel a quien presentó el Padre, es decir, como Hijo de Dios y como Dios juntamente con el Padre y su Espíritu Santo. Y todo aquel que no cree esto y niega al Padre al supuestamente creer en el Evangelio de Jesús, tampoco tendrá al Hijo. El eterno Dios Padre no ha sido tropiezo ni para judíos ni para gentiles, porque los judíos ya creían en el Padre. Y aún había gentiles como los centuriones en los evangelios o Cornelio en el libro de los Hechos, que aunque no eran judíos, amaban al Dios eterno del cielo y de la tierra que tenían los judíos. Dios el Padre no les era tanto tropiezo. El tropiezo para todo mundo era creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y Dios hecho carne. Dice en Romanos 9, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra de tropiezo siempre ha sido Jesucristo, no el Padre. Y por ello el Evangelio es tropiezo, porque consiste en creer que el Padre envió a su Hijo para darnos su Espíritu Santo. No se puede separar estas 3 personas del Dios único y verdadero. Y por eso es que en el libro de los Hechos se nos narra cómo para la gloria de Dios iban aceptando el Evangelio tanto judíos como gentiles, creyendo en el nombre de Jesucristo, el tropiezo, y aceptándolo como Mesías y Salvador y como el Hijo de Dios y como Dios hecho carne. Lo que antes les era a los judíos tropezadero y a los gentiles locura, pues escrito está en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y por eso se hacía tanto énfasis en que ellos habían aceptado el nombre de Jesús como Mesías y se les ordenaba irse a bautizar en honor y nombre de ese Jesús en el que habían creído y que antes les era tropiezo y locura. Era grande cosa que ellos aceptaran el nombre de Jesús. Y por eso Pedro les decía a los judíos en Hechos 2 y a gentiles en Hechos 10, entre otros, que se bautizaran. Pero al decirles, ahora bautícense en el nombre de Jesús, Pedro les estaba diciendo, bautícense aceptando y confesando el nombre de Jesús, que antes les era locura
y en el que ahora creen. Pero ahí está el detalle. No era que al estarlos metiendo al agua dijera con su boca la fórmula bautismal contraria a la orden que dio Jesús. No era que estaban ahí diciendo al meterlos al agua la frase, yo te bautizo en el nombre solamente de Jesús, de ninguna manera. Porque los apóstoles sí sabían que Jesucristo, el Maestro y Dios Todopoderoso, había ordenado que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso no vemos partes donde estén usando esa fórmula de solo Jesús al meterlos al agua. Y como ya vimos, tampoco se necesita siquiera ejemplos donde se estén usando las fórmulas trinitarias, puesto que el orden de hacerlo o la orden dada por Dios ya había sido dada por Jesús desde Mateo 28:19. Es una orden, se obedece y punto. Porque solamente un necio pensaría que los apóstoles darían una fórmula bautismal diferente a la que su santo Señor Jesucristo les había dado. Jamás. Ellos sí son obedientes, no como otros. Pero como los que están en sectas no son espirituales, esta verdad sobre el tropiezo del Evangelio y del nombre de Jesús entre los judíos y gentiles no les bastará. Y pues no hay problema. Vamos entonces con el argumento número 2 para este error. Recordemos que el argumento en este punto que ellos dan es ¿y por qué entonces Pedro dijo que era en el nombre de Jesús en Hechos 2:38? ¿Por qué? Bueno, respuesta a eso. ¿En serio ese es tu argumento? ¿Dar solamente una pregunta y no dar ni siquiera una respuesta lógica? Porque nosotros hacemos preguntas como argumento, pero damos las respuestas. Y para otros, ¿sus argumentos son solo hacer preguntas? El que hace preguntas y no conoce las respuestas, o sus respuestas son falacias, no puede decirse maestro de una doctrina, sino más bien se está declarando a sí mismo como ignorante de esa doctrina, porque necesita preguntar y que le den respuestas. Entonces, preguntar eso no hace sabio a nadie, ni le da la razón, sino que solo lo exhibe en ignorancia del tema. Argumento 3 para este error. Y recordemos que ellos están argumentando con la pregunta de por qué entonces Pedro dijo que en el nombre de Jesús. Bueno, respuesta 3. Otra vez derribamos con la misma pregunta del principio. Si ya aceptaron que Jesús es Dios y que Dios no se equivoca, entonces, ¿lo estás cuestionando con esta pregunta diciéndole que no obedecerás simplemente porque tu mente no ha comprendido lo que hizo Pedro? Que por lo tanto la orden de Jesucristo, el Todopoderoso, por ello quedaría inválida y que no te pegaría la gana obedecerla hasta que alguien te aclare el por qué Pedro habrá dicho algo que suena diferente. Bueno, cada quien con su Dios, ¿no? Yo con mi Dios Jesucristo, que ordenó algo en Mateo 28, y ellos con su Dios Pedro, que dijo algo en Hechos 2. ¿Para qué intentar convencer a alguien cuyo propósito es adrede desobedecer a Dios y cuyo argumento es solo hacer una pregunta? No, mis hermanos, si la verdad es que estos argumentos son para que no engañen a los hermanos que sí aman a Jesús tomándolos por sorpresa. Pero habrá muchos que simplemente han decidido ir contra Jesucristo a como dé lugar, buscándole cómo desobedecerlo adrede en todo, aunque no tengan ningún argumento para excusarse. En una ocasión debatí con un unicitario y en todo él terminaba diciéndome, es verdad, sí, no tengo argumentos para lo que usted me está diciendo, no sé cómo responderle, tiene usted razón, no sé por dónde contestarle porque no hallo argumentos. Todo lo que usted me dice es verdad. Y sin embargo, ¿sabes qué hizo al otro día? Me dijo, yo seguiré con mi doctrina, algún día quizás encuentre alguna respuesta. Ya había aceptado que lo que yo le decía era verdad y que él no tenía ningún argumento para refutar. Pero pues, simplemente no aman a Jesús. Su Dios es Pedro. El que para nosotros es nuestro amadísimo hermano apóstol Pedro, para ellos es su Dios. Porque tienen que dar respuestas a los muchos argumentos que ya dimos y sobre todo a las dos primeras preguntas del inicio. Llamarán al Dios Todopoderoso Jesús mentiroso e ignorarán su orden directa en Mateo 28:19 para seguir una frase que dijo Pedro. Y 2, se quedarán contentos con no recibir Espíritu Santo y quedar en la misma condición que los de Hechos 8:16, que no lo recibieron, dice ahí, por solamente bautizarse en el nombre de Jesús. Medita eso, es por tu bien. Y recuerda que si en todo esto te soné rudo, no es porque te odie, sino precisamente por amor a tu alma. Porque el Señor quiere que la gente salga de los engaños de las sectas y sean verdaderamente salvos. Y por último, ¿sabes en qué otra cosa más se ve el error y la necedad de esa doctrina unitaria y sobre su bautismo? Pues en que ellos se la pasan solamente hablando de ese bautismo en el nombre solo de Jesús, olvidando que el bautismo no salva a nadie. Luego entonces, el bautismo no salva. De tal manera que, ¿cuál es el empeño de esa secta de estar metiendo tanta doctrina de su bautismo errado? ¿Por qué no se la pasan predicando de la santidad y el arrepentimiento y los frutos dignos para Jesús en lugar de predicar sobre meterse al agua y en qué nombre se hace?
El interés por el que lo hacen es porque así meten dudas a los cristianos para jalarlos a su doctrina unitaria donde niegan la Trinidad. Y lo hacen con muchos errores y herejías en su doctrina. Y es por eso también que trataremos esos temas en videos siguientes. La doctrina trinitaria contra la doctrina unicitaria. Es una necedad estar hablando tanto sobre en qué nombre es el bautismo, sabiendo que este no es el que salva. Pero nosotros lo tratamos aquí no por el nombre en sí, sino porque sabemos que el engaño de esta artimaña es lo que usan esas sectas para perder a nuestros hermanos en Cristo. Pero el bautismo en agua no salva a nadie. Así que mi amado hermano, al que sí le gusta la verdad, te invitamos a que con todos estos argumentos saques a otros del error y de las sectas, con sabiduría y con amor. Pero te invitamos también a que tu principal predicación sea siempre el nacer de nuevo en Cristo Jesús, del Espíritu Santo, para vivir una vida de santidad, agradándole a Él y dándole frutos dignos de arrepentimiento, andando en amor. Porque ese es el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la santidad, de la obediencia, de los frutos dignos para Cristo, pero sobre todo, del amor. Dios te bendiga, hermanito.